Y sigue en silencio el gobierno de Venezuela tras haberse conocido que el fallecido presidente Hugo Chávez habría condonado en secreto a Nicaragua una abultada deuda de 26.3 billones de dólares. Según documentos oficiales obtenidos por el diario estadounidense El Nuevo Herald, Chávez habría ordenado al Fondo para el Desarrollo Nacional Fonden que realizara el pago de la millonaria deuda contraída por Nicaragua ante el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela. Ex empleados del fondo sostienen que el fallecido presidente desembolsaba dinero de entidades públicas como si se tratara de su cuenta personal. Aseguran que el argumento de Chávez para perdonar la deuda fue que Nicaragua había solicitado en varias oportunidades la condonación de la misma como parte de la iniciativa de países pobres altamente endeudados. Según la publicación, la orden de pago fue firmada en marzo de 2007. En ETN24 con los protagonistas de la noticia establecemos contacto en vivo en Miami, Florida, con Antonio Delgado. Él es periodista del Nuevo Herald, autor del artículo Chávez condonó secretamente millonaria deuda nicaragüense. Señor Delgado, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en el informativo. Muy buenas tardes, un placer estar en el programa. Comenzar preguntándoles si esta investigación les pilla por sorpresa o si por el contrario eso más o menos se sabía, solo que ahora se sale con pruebas, y si efectivamente esto puede haber pasado con otros países. Sí, esta situación venía siendo cuestionada y criticada desde hace mucho tiempo por la oposición venezolana, que venía argumentando de que el Fonden, que estaba manejando miles de millones de dólares de recursos de los venezolanos, estaba siendo manejado sin ningún tipo de auditoría o fiscalización externa o independiente. Básicamente, secretamente estaba siendo manejado para desarrollar proyectos que en muchos casos nada tenían que ver con la razón principal de la creación de este fondo, que era desarrollar proyectos o emprender proyectos para el desarrollo de Venezuela. Muchos de estos recursos estaban siendo utilizados en el exterior para financiar proyectos a los aliados del gobierno y no para desarrollar, emprender iniciativas que fueran a beneficiar a la población venezolana. ¿Cómo llegan, señor Delgado, ustedes a esta información? Sabemos que, por supuesto, hay muchos desertores del chavismo que están brindando información en los Estados Unidos, pero quisiera saber específicamente ustedes qué fuentes consultaron. Ciertamente gente que formaba parte del Fonden. Contactamos, en realidad desde hace algún tiempo hemos estado recibiendo documentos, informaciones, testimonios de lo que estaba pasando internamente. En el pasado hemos publicado, por ejemplo, cómo se destinó miles de millones de dólares para desarrollos de el sector energético en Cuba, para financiar iniciativas de simpatizantes del chavismo en Chile y en otros países. En este caso concreto fue personas que en un momento dado pasaron a través de los departamentos encargados de realizar la auditoría interna del Fonden, quienes en su momento dado trataron de iniciar un proceso de investigación, porque encontraron de que había irregularidades en este tipo de manejo, hasta que se encontraron de que las órdenes estaban siendo impartidas directamente por el fallecido presidente Chávez. Concretamente estamos hablando aquí de esta orden que se le había dado al Fonden para que cancelara una deuda que Nicaragua tenía ante el BANDES, que es el Banco de Desarrollo Nacional de Venezuela, por 23 millones de dólares, que seguía apareciendo o apareció por mucho tiempo en los libros del BANDES, y la solución fue ordenar al Fonden que pagara esa deuda para eliminar ese problema, ya que el Fonden no estaba siendo fiscalizado ni por la Asamblea Nacional, ni por la oposición, ni siquiera por el resto de la sociedad venezolana. Preguntarle, señor Delgado, si este dinero, esos más de 26 millones de dólares de condonación de deuda a Nicaragua por parte del presidente Chávez, ¿están ya perdidos? ¿El gobierno de Maduro tendría posibilidad de, no sé, de descondonar esa deuda, digámoslo de alguna manera, aunque en principio pues se podría pensar que jamás va a hacer eso? Pero bueno, ¿habría manera de recuperar ese dinero por parte de Venezuela? Es una excelente pregunta. Yo entiendo en realidad que la orden que se le emitió al Fonden fue para que precisamente esa deuda no fuese pagada. Fue un esfuerzo para tratar de absolver totalmente a Nicaragua de esa deuda, y no solamente con el BANDES en ese momento, sino que incluía una deuda más pequeña que tenía Nicaragua ante el Banco Interamericano de Desarrollo, que también debía pagar y que no estaba pagando. Entonces, yo pensaría que la respuesta a la pregunta es no, pero habría que ver.
Mucho se ha hablado, señor Delgado, de la petrochequera que tendría Venezuela para entregarle dádivas, regalos, bonificaciones a países aliados y así obtener su respaldo. Su informe también incluye que una serie de curiosos desembolsos fueron hechos a organizaciones africanas vinculadas al fallecido dictador libio Muammar al-Gaddafi, operaciones que también son consideradas violatorias del estatus del organismo que justamente maneja estos fondos en Venezuela, que es el Fondo Nacional para el Desarrollo, Fonden. ¿Cuál sería esta relación entre el presidente Chávez y el dictador libio? Chávez visitó varias veces al dictador libio, incluso que entiendo que en un momento dado le regaló la espada o la réplica, la espada del libertador Simón Bolívar, como un gesto de amistad. Y habían diplomáticamente había unas fraternas relaciones, aunque no siempre se hacían públicas. En un momento dado, creo que ya al final, poco antes de que Gaddafi fuese derrocado, él envió directamente una misión a Venezuela para tratar de convencer a las autoridades venezolanas que ayuden al país a evadir las sanciones que en ese momento tenía. Le está ofreciendo básicamente la posibilidad de vender petróleo que tenía Libia como si fuese petróleo venezolano, cosa que al final entiendo que no llegó a ser aceptado por Venezuela. Pero ciertamente, estos programas de financiamiento, incluso había un programa concreto que es el país de Estados Unidos de África, una iniciativa que era promovida por Gaddafi, fue financiado con fondos de estos recursos, que nada tienen que ver, de nuevo, nada tiene que ver con el desarrollo de Venezuela, que básicamente la razón detrás del Fonden era utilizar los excedentes petroleros para poder emprender iniciativas para crear, fortalecer la construcción de la infraestructura nacional del país, y muchos de esos fondos fueron desviados a los amigos y aliados del presidente Chávez. Por cierto, que no solamente a través del Fonden, sino que también incluso a través de iniciativas como Petrocaribe, donde Venezuela destinaba una sustancial cantidad de dinero, o todavía, aunque en menor cantidad, todavía lo usa, recursos para financiar algunos de sus gobiernos aliados, que llega como subsidio petrolero a estos gobiernos, pero que estos gobiernos a su vez venden ese petróleo, esos combustibles subsidiados a precios internacionales de mercado, y lo que hacen es ellos quedarse con esa con la diferencia, ese gran beneficio para poder financiar sus programas políticos, para poder fortalecer sus posiciones internas dentro de sus países. En el caso concreto de Nicaragua, para el 2011-2012, ellos tenían una deuda acumulada por estos beneficios petroleros por más de 2.700 millones de dólares, y gran parte de eso era ya dinero que era, parte de esa deuda era monto que ya estaba en situación de mora, porque Nicaragua no lo estaba pagando, de manera que ha sido mucho el dinero entregado a Venezuela a sus aliados como parte de este mecanismo de la petrodiplomacia que emprendió desde inicios del gobierno del presidente Chávez. Pues Antonio Delgado, él es periodista del Nuevo Herald, autor del artículo "Chávez condonó secretamente una millonaria deuda nicaragüense". Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el informativo. Muy buenas tardes. Ha sido un placer.